En su interpretación, el Señor Jesús explicó los diferentes tipos de suelo como representación de las diversas clases de personas o corazones, almas que escuchan la palabra de Dios. Son 4 en números que vemos en esta parábola, es decir, los terrenos donde cae la semilla pueden ser clasificados como el corazón duro, el corazón poco profundo, el corazón a medias y por supuesto un corazón completamente entregado. Y es importante ver que en la parábola Cristo no está hablando del punto de vista de esa obra, ese consejo divino en que la gracia cambia la mente, el corazón, sino que están haciendo el enfoque más bien desde el punto de vista del hombre, de la responsabilidad del hombre, es decir, cómo el hombre debe responder al oír la palabra de Dios. Y lo que tenemos aquí es la palabra del reino de los cielos. Esa es la semilla cuando se riega, ¿no? Es dirigida precisamente a la responsabilidad del hombre. Y por supuesto que el efecto, ¿cuál es el efecto, no? ¿Qué efecto tiene sobre esa persona que escucha, que recibe? ¿Cuál es su respuesta a la palabra de Dios? Y vamos a ver en breve, vamos a decir, cada clase por separado, ¿no? de estos terrenos, de estos corazones. Pero sí antes quiero recordarles que la parábola, y dedicamos la semana pasada completamente a una introducción a estas parábolas, dijimos bastantes cosas, pero sí quería decirles que comienza esta parábola diciendo: el sembrador salió a sembrar. La semilla es la palabra de Dios. Y explicamos cómo Dios usó a los profetas en el tiempo de Israel y cómo regó las semillas sin frutos en términos de nación o Israel como pueblo. Y ahora se dirigía hacia la iglesia en este nuevo pacto a sembrar a través de Jesucristo su Hijo y la iglesia realmente. Y por eso podemos decir que Dios es el sembrador y Cristo es el sembrador, y por supuesto usó a hombres y mujeres en tiempo para que predicaran. Y todo aquel que lleva el mensaje de Dios es un sembrador. Todo aquel creyente que comparte la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, es un sembrador. Pero sí es importante que notemos que la misma parábola de la cizaña, especialmente allí mismo en Mateo, que más adelante en los versículos 37 y 38, dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, es Jesucristo a través de la iglesia, los creyentes que comparten la palabra. Y por estos vemos que hay 2 grandes partidos en el sentido espiritual, invisibles, ¿no? Que luchan en este mundo por la posesión del corazón de los hombres, ¿no? Cuando habla de la cizaña, pues sabemos que es el diablo que la siembra. Y cuando habla de la buena semilla, sabemos que es Jesucristo quien la siembra. Así que el sembrador siempre es el mismo y la simiente es la misma, con resultados diferentes, dependiendo de dónde cae esa semilla, en qué tipo de tierra, en qué tipo de corazón cae esta palabra de Dios. Así que son diferentes los resultados. Y en primer lugar vamos a comenzar a hablar hoy acerca del primer tipo de oidor, la primera clase que se nos presenta, los oidores que están o que son del camino, o sea, junto al camino. En Mateo, quiero que me sigan allí, hay 2 versículos porque uno dice la parábola y el otro la explica. En Mateo 13:4 se presenta la parábola y después en el 19 la explica, ¿no? Y así que vamos a leer esos 2 versículos. Dice: y mientras sembraba,
parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora la explicación está aquí. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿no? De Dios, del reino de los cielos, no la entiende, aquí está el problema, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Wow. ¿Usted entiende la palabra? Es importante, porque fíjense cómo lo relaciona el corazón duro con el que entiende y el que no entiende. Hay que entender la palabra. Aquí se presenta el corazón que aunque recibe esa semilla, no es receptivo. No es receptivo, no hay una condición para poder ser receptivo y por lo tanto no puede responder, porque si no es receptivo no puede responder a la palabra del Señor. Así que este es el que oye como si no oyera, ¿no? Es decir, ni le entra, como dice el hermano David, no es que ni le entra, ¿no? Al decir que la semilla cae junto al camino, pues está hablando de endurecimiento porque los caminos, aunque fueran de aquella época, porque en esta época son más duros, son de concreto y de diferentes materiales que hacen las aceras, las calles, etc. Pero aún en aquellos tiempos que era de tierra, estas eran las vías públicas por donde la gente caminaba y se endurecía el camino y por lo tanto hacía difícil que cualquier semilla penetrara. Era la vía de transporte de aquel tiempo y el suelo se endurecía. Y esa vía pública representa precisamente el camino por donde el mundo anda. Es decir, la gente se endurece más y más andando por el camino del mundo. Nunca el sistema del mundo, no puede, porque no está diseñado para ablandar el corazón. El que anda en el mundo y le gusta el mundo y las cosas del mundo, tiene que saber que su corazón se va a endurecer y no va a haber entendimiento de las cosas espirituales, porque ese es el diseño realmente. Hay un dicho, hermano, que dice, yo sé que cada rato lo digo, ¿no? Dime con quién anda ahí, te diré quién eres, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Pero a veces no pensamos la profundidad que esto tiene, ¿no? Mira con quién anda y te diré quién eres. Si uno se junta con cierto grupo de gente, eso le afecta a uno. Y hoy la juventud tiene un problema serio porque quiere sentirse que es parte de un grupo y quiere quedar bien con un grupo. Y ahí es donde entran en todo tipo de vicio y cosas, pero no piensan en las consecuencias a veces. Pero la realidad es que es como si dijera, mira con quién te ríes, mira con quién gozas, mira con quién paseas, mira con quién andas. Y te diré entonces quién eres o qué es lo que vas a lograr hacer. Así que el caminar por el mundo siempre va a endurecer el corazón, nunca lo va a ablandar, porque ese es el sistema del mundo. Ahora bien, cuando dice que la semilla cae en el camino, en la tierra endurecida, esto significa que la palabra llega a la superficie, porque cayó allí encima de ese camino de la tierra, o sea que llegó allí, pero el problema es que se queda allí encima, no entra, no penetra en el corazón. Hay gente que oyen, van a las iglesias hoy en domingo, millares de personas por todo el mundo, pero no todos van a oír la palabra, de manera que entre, que penetre en el corazón. Va a quedar en mucha gente en la superficie, porque no hay un alojamiento real, es decir, no penetra, aunque tenga un poquito, es decir, aunque penetre un poquitico, un pedacito de ella, pero no entra. Cuando la Biblia dice la palabra implantada o que debe ser implantada, está hablando de que debe ser recibida con mansedumbre para que penetre, ¿no? Y también habla, me estoy refiriendo a un pasaje específico, no lo tenemos aquí, pero si ustedes lo buscan, en Santiago 1:21, donde habla de que para recibir la palabra con mansedumbre hay que echar a un lado, deshacerse de toda inmundicia y de toda malicia. Es decir, el pecado entorpece, endurece el corazón del hombre. La desobediencia a Dios endurece el corazón del hombre. En el caso del que ya es creyente,
lo cual debe ser buena tierra si es verdadero creyente, ¿no? Hablaremos de la buena tierra al final, que no creo que será hoy, ¿no? Pero hay una necesidad práctica para los creyentes en esto, y es de eliminar todo lo que es contrario a la palabra de Dios, todo lo que me afecta a mi vida espiritual, porque el pecado es un estorbo. Es un problema de que no solo de que no nos ayuda a hacer la voluntad de Dios, sino que nos endurece el corazón y no entendemos lo que debiéramos de entender. Así que hay que eliminar las cosas que moralmente desagradan a Dios. Así, hermanos, tan claro, es decir, no se puede recibir la palabra de Dios y esperar que hayan frutos y que vengan a haber buenos resultados si en nuestra vida estamos abrazando al mundo y amamos al mundo y las cosas del mundo y hay inmundicia y hay todas estas cosas. Ahora, noten la problemática en el versículo 19 que ya leímos, ¿no? Vamos a mirar atrás el versículo 19, donde leímos que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué es lo que pasa? Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto quiere decir que cada persona será responsable delante de Dios de entender la palabra de Dios. Hay que entenderla. Ahora, es cierto, ya hemos hablado de eso y la Biblia explica en varios lugares que el hombre en su naturaleza no puede entender ni percibir las cosas de Dios que deben de ser discernidas espiritualmente. ¿No es así? Y con la ayuda del Espíritu Santo. Es más, dice la Biblia que para él son locuras las cosas de Dios y le aburre las cosas de Dios. Pero no las puede entender. Pero no debiera ser así. Y por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios 8:2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Porque el hombre, esa es la condición del hombre, En lo espiritual cree que sabe, pero no sabe nada. Porque tiene que haber un entendimiento y un discernimiento espiritual que Dios lo da y el corazón debe tener la condición. Esa es la clase de tierra, ¿no? Ahora, debemos de tener por eso esa expresión que encontramos en Job. Yo creo que puse el pasaje ahí para que lo vean en Job 34:32. Aunque quiero aclarar que el que dijo esto, lo dijo Eliú, cuando más bien él estaba acusando a Job, él estaba mal juzgando a Job, ¿no? Como que era Job el que tenía que tener esta oración porque Job no entendía y nos damos cuenta que era él el que no estaba entendiendo muchas cosas, ¿no? Se cumple lo que acabamos de leer, que el que se imagina que sabe algo no sabe nada. Pero de todas maneras, esto es aplicable a todo el mundo que quiera de verdad conocimiento, porque Dios lo da. Y podemos tener esta oración, esta petición que dice, enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame lo que yo no veo. Hay algo que quizás tú no ves ahora mismo. Hay algo que tu mente no puede razonar, entender, y Dios te lo puede hacer ver. Dios quiere hacértelo ver, pero ¿lo deseas en tu corazón? ¿Quieres pedírselo a Dios en esta hora, en estos momentos? Miren la promesa de Dios en el Salmo 25:9. Él puede abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones, darnos el deseo, ¿no? Él produce el querer y el hacer. En el Salmo 25:9 dice, enseñará a los mansos su carrera. El Señor lo puede hacer. Así que si no hay humildad en el corazón, si no hay mansedumbre en el corazón, no hay deseo de buscar la sabiduría de lo alto, no habrá comprensión, no va a haber ninguna comprensión. Y peor todavía, miren el detalle de este pasaje que leímos en el versículo 19. Pues a pesar de esa condición difícil del hombre que no puede por sí mismo entender que el corazón es duro, miren a este problema, dice que viene el ave, en el versículo, precisamente fue el versículo, ¿cuál versículo fue que viene el ave? El versículo 4, perdón, y el versículo 19 lo explica. En el versículo 4 dice que viene el ave y se lleva la semilla que está encima de esa tierra endurecida. Y después explica que este es el diablo, y cuando dice el diablo se refiere a todo ese ejército con todos los demonios que están en todos lados. Quiere decir, si una persona está oyendo la palabra de Dios
y tiene su corazón duro y no le entra y no la entiende, ¿qué va a hacer el diablo? Va a venir y llevarse esa semilla que está a la superficie para que ni por casualidad entre en ese corazón. Ustedes saben que la semilla, aún en el camino, aunque esté dura, si se deja ahí por mucho tiempo y llueve, puede ablandar la tierra y pudiera en un momento dado entrar. ¿No creen ustedes? Pasa. Pues mire, ni le da tiempo que eso ocurra. Se la lleva para que no penetre. Así que miren si la cosa es difícil con la gente que no conocen a Dios y que tienen el corazón endurecido. Miren si no necesitan de la gracia de Dios. ¿Qué les parece esto? Así que el corazón duro es una situación bien difícil. Con razón, la gracia de Dios tiene que obrar. Así que la pregunta aquí es, ¿cómo tú oyes las cosas de Dios? ¿Cómo oyes la palabra de Dios? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo entra o si entra en tu corazón? ¿Deseas arrepentirte cuando la escuchas, cuando sabes la verdad acerca de Dios y las cosas de Dios, cuando la palabra te dice que eres pecador y que Dios condenará el pecado en un infierno, cuando dice que Dios exige arrepentimiento y que Jesucristo derramó su preciosa sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados y que debemos venir arrepentidos confiando en esa obra de Jesucristo por fe? ¿Cómo respondemos, cómo el hombre responde a todo esto y a toda enseñanza bíblica? Bueno, este es el asunto, mis queridos hermanos, y es un asunto del alma, del corazón del hombre que carece de entendimiento. Así que el que carece de entendimiento, oye y no entiende y queda sin entendimiento, tiene el corazón endurecido. Tiene el corazón y quizás no se dé cuenta. Así que la interpretación de la parábola del sembrador indica que la palabra ciertamente se había escuchado, no es que la persona no esté oyendo. Hay todo tipo de oyentes, hay personas que no tienen la capacidad de mantener la atención muy fija y quizás hay personas que por estos motivos no pueden estudiar en una universidad, ¿no? Les cuesta trabajo mantener atención. Hay personas que sí, muchas personas pueden oír lo que se está diciendo en cualquier discurso, pero aún así, siendo todas las personas buenos oyentes, aquí se está refiriendo a que la persona ha oído con los oídos físicos. El problema es que no entra al corazón. No es un problema intelectual, es un problema del alma, un problema que no responde positivamente a lo que Dios dice. Y es allí donde queda la persona sin salvación. Y el Evangelio de Mateo que estamos leyendo deja la impresión de que es preciso, es necesario, es menester, es una exigencia el entender la palabra, el entenderla antes de poder ser convertido. Bueno, nos movemos a la segunda clase de tierra. Yo creo que allí lo vamos a dejar por hoy, porque tenemos la cena del Señor y no queremos demorarnos mucho. Pero sí, hermanos, dice que hay oyentes de la tierra pedregosa. Vamos a leer estos dos versículos y brincar al versículo 20, o sea, versículos 5, 6 y del 20 al 21 que lo explica. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, ¿y qué pasó? Se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Imagínense, ustedes saben cómo se ponen las piedras cuando el sol le da mucho rato. Han caminado descalzos encima de las piedras. Oye, es como un barbecue, una barbacoa. Esas piedras se calientan de arriba hacia abajo, pero caliente. Y algunas más que otras. Por lo tanto, no hay manera que un árbol, una semilla pueda dar fruto en un lugar así. Y dice la explicación, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Fíjate, este parece que es mejor que el otro, ¿no? Porque al otro ni le entró, a este le entró. Pero dice, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Todo esto parece bueno, pero vamos a ver que hay algo negativo ahí cuando dice que la recibe con gozo. Vamos a ver después. Dice, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración. O sea, esto va a ser temporal, esto va a lucir lindo al principio, después se va. Dice, pues al venir, miren lo que pasa aquí. ¿Cómo se sabe que esta persona no es real? Viene la aflicción o la persecución, cualquiera de las dos cosas, por causa de la palabra, y luego, ¿qué pasa? Tropieza, ahí mismo cae. O sea, este es el tipo de suelo al que se hace referencia, que está haciendo referencia aquí, es donde la base es mayormente piedra, aunque tenga un poquito de tierra y no se note mucho, pero ahí lo que hay es piedra. Miren, yo tuve esa experiencia personalmente. Yo una vez quise en todos mis canteros ponerle piedra, estaba cansado de echarle moss. Y yo dije, voy a comprar esas piedras lindas, ¿no? Tipo volcánicas. Y así, pues, eso me va a durar toda la vida y no tengo que comprar moss. Cometí un grave error. Porque no sabía que a eso había que ponerle debajo un tipo de material hecho como de goma, bien sencillito, que tiene poros para que el agua penetre. Y encima de ese material se ponen las piedras. Pues yo simplemente traje un camión inmenso de esas piedras y puse todas esas piedras preciosas, hermanos, en todos mis canteros y todos los jardines. A los cuantos años no existían las piedras. Se fueron yendo hacia abajo. Y el problema es que entonces tienen la superficie de la tierra y todo lo demás es piedra. Y no hay ningún tipo de vegetación que yo pueda sembrar ahí que pueda, flores sí, y estas cosas yo limpio y pongo tierra, esas cositas pequeñas. Pero el tomate, por ejemplo, lo tengo que sembrar en un lugar aparte, que es tierra nada más. Y todo esto por causa de las piedras. ¿Qué les parece? Así que si usted quiere ver piedra bonita, yo le puedo enseñar en mi casa, tengo que coger una pala y en los canteros empezar a sacar y mostrarle cómo hay una cantidad de piedra, pero todo lleno mezclado con tierra, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos oyentes? Bueno, estos son los que al principio prometen mucho, vienen con una alegría, vienen al frente o vienen, pastor, me quiero bautizar, y esta gente se bautizan y uno ve una alegría tremenda en ellos. Pero cuando le viene el primer problema, ahí mismo le cayó la piedra encima. O sea, al haber tanta piedra, no tienen de dónde nutrirse. No hay tierra para nutrirse y no puede haber crecimiento. Todo es muy superficial en estas personas. No puede haber frutos. Estas personas a veces parecen buenos, que van a ser futuros líderes, y cometemos el error a veces de ponerlos muy pronto a funcionar en la iglesia, y a los 2 o 3 años, o unos cuantos años, a veces meses, estas personas nos decepcionan, porque cuando tienen problemas ya no dejan de venir a la iglesia, abandonan las cosas de Dios, porque los problemas son muchos, las complicaciones son muchas, y todo este tipo de cosas. Hermano, esta gente no tiene compromiso. Alguien me hablaba de la palabra compromiso. No hay compromiso. Lo que tenemos aquí es una falta de profundidad. Y imagínense que hay personas, y esto es bueno que también lo analicen algunos cristianos que pueden tener algunas piedrecitas allí en su corazón, que no tienen esa profundidad, no tienen ese compromiso con Cristo, porque faltan a la adoración a Dios por cualquier cosa. Son personas que son más emocionales que profundas, no hay raíces profundas. Cualquier dificultad les aleja del Señor o de la actividad que están teniendo. Bueno, las emociones han sido movidas en estas personas. Y fíjense en el detalle que yo les dije. ¿Se acuerdan que les dije que esta gente enseguida con gozo aceptan la palabra? Parece bueno esto, ¿verdad? Que tengan gozo. Bueno, pero hay un problema. Aunque ese gozo supuestamente es natural, es sincero, no es falso. El problema es que no hay arrepentimiento y no hay convicciones. Miren, cuando Dios hace una obra divina en un corazón de una persona, cuando la gracia de Dios toca a una persona, lo primero que ocurre no es gozo ni paz. ¿Usted está oyendo lo que yo estoy diciendo?
Lo primero que tiene que ocurrir es con un corazón contrito, humillado, que se avergüence delante de Dios, que sienta dolor, tristeza por haber ofendido a Dios. Y después el resultado es el gozo. Miren, cuando se comienza un culto, como nosotros hacemos, tenemos un tiempito ahí de gozo, alegría, que nos saludamos y todo eso. Pero ustedes saben cuándo debe ser el momento de más alegría en una iglesia. Cuando se termina la predicación y la gente han respondido a Dios. Pero en el proceso debe haber una agitación en el corazón, debe de haber esa lucha con aquella palabra que nos está tocando el corazón y nos está diciendo algo que debemos de hacer o decidir. Y en esos momentos debemos de arrepentirnos y venir delante de Dios. Y luego el resultado es gozo, gozo. Y también cuando, ¿saben cómo ustedes notan esto? Cuando la gente termina en el culto y tienen tanto gozo que no se quieren ir tan rápido y van y saludan a un hermano y van a ver a aquel que no habían visto y entonces se interesan por saludarse y hablarse los hermanos. Hay gozo. Ese sí es gozo. No es cuando estamos solamente el saludo del cristiano, qué bonito es, ¿verdad? No, es bonito. Pero cuando la palabra de Dios nos toca, es cuando debe haber verdadero gozo. Y esa es la palabra que usa el apóstol Pedro, creo que es en 2 de Pedro 1:3 o 13, que él usa la palabra de un despertar. Y ese despertar, la palabra que se usa como agitar. Por ejemplo, cuando el mar de Galilea estaba agitado. Ese tipo de despertar espiritual, de agitación, es buena en el corazón. Lo triste es que hoy día, y de esto hemos hablado en otras ocasiones, casi todo lo que se relaciona con el sistema de evangelismo o evangelización moderna, parece que se planifica para producir esa clase de oyentes. O sea, es decir, para solamente que queden en un área emocional, ¿no? Los cantos, yo estoy de acuerdo que uno debe cantar con alegría a Dios. Yo a veces, no por criticar a nadie, pero a veces uno mira cuando estamos cantando y la gente parece que están cantando y están pensando en otra cosa, porque ahí no está el rostro. Si usted está cantando, cuán alegre, y su rostro tiene una cara muy seria, no compagina con esa alegría que usted está expresando. A veces cantamos y no estamos expresando. Por ejemplo, usted está cantando cuán grande es Dios, la grandeza de Dios. ¿Cómo debe estar usted? Expresando esa grandeza de Dios también con su rostro. Cuán grande es Él. Eso no expresa que Dios es tan grande, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo 100% que uno debe expresar alegría, gozo, porque eso indica que estamos pensando en lo que estamos cantando, ¿no? Pero a veces en estos sistemas, la forma en que se lleva la música, a veces la forma en que se llevan estas congregaciones en la alabanza y la adoración es para que todo quede en un éxtasis emocional. Y hay que tener cuidado con eso, porque los resultados no son favorables cuando queremos todo esto así emocional nada más y no hay nada intelectual. Es decir, que hay que haber un balance en todo esto. Y a veces los mismos predicadores, en la forma en que hacen sus llamamientos, que parece que hipnotizan a la gente, emocionan tanto a la gente que hacen parar a todo el mundo, hacen llorar a todo el mundo. Eso es lo que se ve hoy por todos lados. Y hermanos, esto de querer el resultado y bendiciones rápidas con palabras de fe, todas estas cosas y mucho más, lo que hacen es añadir creyentes falsos, creyentes que simplemente por las emociones, tienen una fe emocional y no hay resultado. Entonces muchas veces se le insta a los pecadores a tomar esas decisiones rápidas y en base a las promesas y promesas de bendiciones y promesas abundantes, sin decirle qué es lo que cuesta seguir a Jesucristo. Cristo exige toda su vida, todo su corazón para que le sigas. Y cuando se le dice a la gente esto es lo que cuesta seguir a Cristo, muchos van a decir, no quiero, no me conviene, ¿no?
Pero si solamente le hablamos de que hay bendiciones, 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 y no tiene que haber arrepentimiento, no tiene que haber la fidelidad, el compromiso. Y hermanos, en cuanto a los creyentes, fíjense, ahora que dije la palabra compromiso, a veces, porque ahora no recuerdo quién me dijo, pero alguien me habló de la palabra compromiso, no, creo que fue hoy. El problema es que vemos que los creyentes a veces tienen compromiso con el mundo, con la gente, con el trabajo y no con Dios. Es decir, no falto al trabajo aunque me duele la cabeza y tenga catarro, me tomo 2 Tylenol y voy y cumplo. Eso es un compromiso, porque también si no van, lo botan o no le pagan, ¿no es así? En cuanto a Dios, no. Si me acosté tarde y tengo sueño, no hay compromiso con Dios. No es importante. Es decir, que son personas que no están entendiendo realmente. No hay un entendimiento profundo de las cosas de Dios. Para otras cosas sí tienen compromiso, pero no para las cosas de Dios. Y bueno, no se digan por ahí cuántas otras cosas que podemos decir. Pero lo más lamentable es que muchas de estas personas y congregaciones creyentes apoyan estos sistemas y favorecen esta forma de llamamientos que en mi simple opinión no es más que para engañar a la gente y deshonrar al Señor. Así que este creyente es de corta duración, dice la palabra. ¿Por qué? Porque es la obra del hombre, no es nada de Dios. Todo es superficial. Y este creyente luego lo que hace es que traiciona la misma palabra que supuestamente le producía tanto gozo. Todo eso que le producía tanto gozo, después lo traiciona, lo abandona. No quiere oír más de Dios ni de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le vinieron problemas, sufrimientos a su vida y tiene otras cosas que hacer. Así que el número de estos pueden ser grandes porque es muy fácil multiplicar gente de la manera emocional, que es lo que se está viendo hoy en día. Se puede lograr esto. Ahora, noten en el texto, el versículo 21, como dice, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Es decir, que estas personas parece que no entendieron bien que al ser cristianos podían tener sufrimientos y dificultades. Se hicieron esa idea o le hicieron a creer estas cosas, de que al tener el poder de Dios y la gracia de Dios, estaban protegidos de los problemas y de los sufrimientos y de las dificultades. Y cuando estos problemas vienen, que pueden venir de adentro de la iglesia o de fuera de la iglesia, estas personas se van para siempre, no regresan. A menos que Dios les cambie su corazón, pero es decir, en esa condición nunca volverán a Dios. Y no como algunos que se fueron, y decía el apóstol Juan, se fueron, ¿por qué? Porque de verdad no eran de nosotros, no tenían raíces, eran cristianos emocionales. Y esa es la realidad detrás de esto, que todo era en el nivel superficial. ¿Es usted un cristiano de corazón duro? No es cristiano, de nombre. ¿Es usted uno que se llama cristiano pero cae en esta categoría de las piedras, solo superficial? Bíblicamente no es cristiano. Es decir, según el Señor, Él expone estas 4 formas y solamente hay una que es verdadera, es de la tierra buena que da fruto. Que Dios nos guíe y nos haga entender su palabra, que su palabra nos haga responder hoy positivamente para que nos acerquemos a Él, quien es el único Salvador, Creador del universo, que juzgará algún día a cada alma, a cada corazón, y que tendremos que responder a ese Dios, tarde o temprano. Y que en esta mañana podamos decir, Señor, tú me has bendecido, porque tú me has hablado hoy. Quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero amarte, quiero servirte, quiero serte fiel. Yo no quiero ser un cristiano superficial. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos.